La indignación estalló en cuestión de horas. Mientras cientos de personas despedían con dolor a los 2 guardias civiles fallecidos en Barbate, mientras las familias intentaban sostenerse en uno de los momentos más duros imaginables, y mientras compañeros del cuerpo acudían destrozados al funeral, esperando al menos un gesto institucional de apoyo, el ministro del Interior, Fernando Marlaska, emprendía viaje hacia Canarias para participar en un acto internacional en Maspalomas. Y desde ese mismo instante, la polémica dejó de ser simplemente política para convertirse en algo mucho más profundo, una sensación de abandono que ha golpeado directamente a una parte enorme de la sociedad española. Porque aquí ya no se está hablando solo de agendas oficiales, de compromisos institucionales o de problemas de protocolo. Lo que se está discutiendo en toda España es otra cosa. Se está hablando de prioridades, de símbolos, de respeto, de si el máximo responsable político de la Guardia Civil estuvo o no a la altura del momento más delicado para el cuerpo en años. Y la pregunta que miles de ciudadanos se hacen desde entonces es demoledora. ¿Cómo pudo ocurrir algo así justo cuando el país entero miraba hacia Barbate? La tensión fue creciendo poco a poco. Primero aparecieron las críticas discretas. Después llegaron los mensajes de asociaciones de guardias civiles, más tarde estallaron las redes sociales, y finalmente el asunto terminó convertido en una tormenta política de primer nivel que amenaza con perseguir durante mucho tiempo al ministro del Interior. Porque incluso personas alejadas de la política empezaron a sentir que aquella imagen era imposible de defender. Mientras España veía féretros cubiertos con banderas, homenajes emocionados y compañeros rotos de dolor, el titular sobre el desplazamiento de Marlaska a Canarias actuó como una chispa sobre gasolina. Y lo más delicado para el gobierno no es únicamente la oposición política. Lo verdaderamente preocupante para Moncloa es que el malestar parece haberse instalado dentro de amplios sectores de las fuerzas de seguridad. Muchos agentes sienten desde hace años que existe una distancia cada vez mayor entre Interior y quienes trabajan sobre el terreno. Pero después de lo ocurrido en Barbate, esa sensación ha explotado públicamente como nunca antes. Lo que vas a escuchar hoy no es simplemente la historia de un viaje institucional. Es la historia de cómo un gesto político puede convertirse en un símbolo nacional. La historia de cómo una ausencia terminó provocando una crisis de imagen gigantesca. Y también la historia de un clima de tensión acumulada que llevaba mucho tiempo creciendo dentro de la Guardia Civil y que ahora ha encontrado un detonante imposible de ignorar. Porque detrás de esta polémica hay mucho más que un funeral. Hay años de desgaste, de enfrentamientos, de acusaciones cruzadas y de una fractura que cada vez parece más evidente entre el Ministerio del Interior y parte de quienes arriesgan su vida en las calles y en las costas españolas. Para entender por qué este episodio ha provocado semejante terremoto político, hay que volver al origen de todo, a la tragedia que conmocionó al país. A aquella noche en Barbate, que cambió completamente el debate sobre la seguridad en el sur de España y que volvió a colocar sobre la mesa una cuestión que muchos llevaban años denunciando: el avance del narcotráfico y la sensación de que las fuerzas de seguridad estaban enfrentándose a organizaciones cada vez más violentas con medios insuficientes. La imagen dio la vuelta al país. Una narcolancha embistiendo brutalmente a una embarcación de la Guardia Civil. 2 agentes fallecidos, compañeros intentando reaccionar en medio del caos. Y después, el impacto emocional. Porque no se trataba solo de un accidente. Para muchísimos españoles aquello simbolizaba algo mucho más grave: la percepción de que ciertas zonas del sur estaban empezando a vivir una escalada de impunidad extremadamente peligrosa. Desde ese mismo momento comenzaron las preguntas incómodas. Asociaciones de guardias civiles denunciaron falta de medios. Se habló de embarcaciones insuficientes, de recursos limitados, de avisos previos ignorados,
de agentes trabajando en situaciones extremadamente complejas frente a redes criminales cada vez más agresivas, y en medio de toda esa tormenta apareció inevitablemente el nombre de Fernando Marlaska. No era la primera vez que el ministro quedaba en el centro de la polémica por su relación con las fuerzas de seguridad. Desde hace años, distintos sectores policiales y asociaciones profesionales han criticado decisiones del Ministerio del Interior. Algunas por cuestiones salariales, otras por cambios internos, otras por la gestión política de determinados conflictos. Pero lo ocurrido en Barbate tocó una fibra muchísimo más sensible. Porque aquí ya no se hablaba únicamente de gestión administrativa. Aquí se hablaba de vidas humanas. La presión comenzó a crecer rápidamente. La oposición exigió explicaciones. Se multiplicaron las intervenciones parlamentarias. Algunos sindicatos y asociaciones elevaron durísimos comunicados. Y mientras el debate político se calentaba, se preparaba el funeral de los 2 agentes fallecidos, un momento que iba a tener una carga simbólica enorme para todo el país. Y precisamente ahí es donde estalla el gran escándalo, porque en situaciones así, la presencia institucional tiene un valor gigantesco. No es simplemente acudir a un acto, es representar al Estado, es transmitir apoyo, es enviar un mensaje de cercanía a las familias y al cuerpo. Por eso, cuando comenzó a conocerse que Marlaska no asistiría al funeral mientras mantenía su agenda en Canarias, la reacción fue inmediata. Las críticas no llegaron solo desde partidos políticos. Eso habría sido relativamente previsible. Lo verdaderamente explosivo fue el tono de muchos guardias civiles y ciudadanos corrientes. En redes sociales empezaron a viralizarse mensajes cargados de indignación. Algunos hablaban directamente de humillación, otros de abandono. Otros acusaban al ministro de haber dado prioridad a un evento político y mediático, mientras el país despedía a 2 agentes asesinados en acto de servicio. La frase «nos abandonan» empezó a repetirse una y otra vez. Y esa frase resultó demoledora porque resumía perfectamente el estado emocional de muchos agentes. No era solo rabia, era decepción. Era la sensación de que quienes toman decisiones desde los despachos no comprenden lo que ocurre sobre el terreno. A partir de ahí, la polémica adquirió una dimensión completamente nacional. Televisiones, tertulias, periódicos y redes comenzaron a debatir la cuestión sin descanso. ¿Debía haber cancelado el viaje? ¿Era compatible acudir a Canarias mientras se celebraba el funeral? ¿Había sido un error político gigantesco? ¿O simplemente una campaña de desgaste alimentada por la oposición? El gobierno intentó defender la situación explicando que el ministro tenía compromisos internacionales previamente cerrados. También se insistió en que había representación institucional suficiente en el funeral y en que Interior estaba completamente volcado con las familias. Pero el problema ya no era únicamente racional, era emocional. Y cuando una polémica entra en el terreno emocional, resulta muchísimo más difícil contenerla, porque las imágenes pesan, y en política, los símbolos pueden destruir meses enteros de estrategia comunicativa. Mientras se emitían homenajes, lágrimas y despedidas en Barbate, la simple idea de Marlaska viajando hacia Canarias resultó insoportable para una parte enorme de la opinión pública. Y aquí aparece un elemento fundamental que explica por qué esta historia ha golpeado tanto al gobierno: el desgaste acumulado del ministro. Fernando Marlaska lleva años siendo uno de los miembros más controvertidos del Ejecutivo. Para algunos sectores progresistas, representa firmeza institucional y resistencia frente a las campañas de presión de la derecha. Pero para una parte importante de policías y guardias civiles, su figura se ha ido deteriorando progresivamente hasta generar una desconfianza muy profunda. El conflicto viene de lejos.
desde polémicas por ceses internos hasta enfrentamientos con asociaciones profesionales, desde debates sobre equiparación salarial hasta acusaciones de falta de respaldo político. Todo eso fue creando un clima de tensión constante, pero Barbate actuó como catalizador definitivo, porque muchos agentes interpretaron lo ocurrido como la confirmación de algo que llevaban tiempo sintiendo, que Interior no estaba escuchando sus advertencias. Durante años se había alertado sobre el crecimiento del narcotráfico en determinadas zonas del sur, sobre el aumento de poder de las narcolanchas, sobre la violencia creciente de las mafias, y tras la muerte de los dos agentes, ese debate explotó de forma brutal. De repente, España entera comenzó a hablar de narcotráfico, de falta de medios y de inseguridad en el estrecho. Lo que antes parecía un problema localizado pasó a percibirse como una cuestión de Estado, y en ese contexto cualquier error político adquiría proporciones gigantescas. La ausencia de Marlaska en el funeral terminó convirtiéndose en el símbolo perfecto para quienes querían denunciar precisamente eso: desconexión entre el gobierno y las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la oposición encontró un terreno político extremadamente favorable. Las críticas se endurecieron de inmediato. Algunos dirigentes hablaron de insensibilidad intolerable. Otros acusaron al ministro de dar la espalda a la Guardia Civil. Y desde determinados sectores mediáticos se comenzó a instalar la idea de que Marlaska había cometido uno de los errores políticos más graves de toda su etapa al frente de Interior. Pero lo realmente peligroso para el gobierno era otra cosa: el impacto emocional en la calle, porque esta polémica logró atravesar las fronteras ideológicas habituales. Mucha gente que normalmente no sigue debates parlamentarios ni confrontaciones políticas sintió una reacción inmediata al conocer los titulares. Y eso es precisamente lo que convierte ciertos episodios en auténticas crisis nacionales. No hacía falta entrar en detalles técnicos. El relato era extremadamente sencillo y visual. 2 guardias civiles muertos, un funeral cargado de dolor y un ministro ausente viajando a Canarias. En términos de opinión pública, pocas combinaciones son más destructivas. A medida que avanzaban las horas, comenzaron además a aparecer más voces dentro de asociaciones policiales reclamando cambios profundos. Se exigieron más medios, más protección, más reconocimiento institucional y, sobre todo, más apoyo político real. Muchos agentes empezaron a hablar abiertamente del miedo creciente al que se enfrentan determinadas unidades que luchan contra el narcotráfico. Algunos denunciaron sentirse superados por organizaciones criminales cada vez mejor equipadas. Otros recordaron que llevaban años alertando sobre la escalada de violencia. Y así, lo que empezó como una polémica sobre una ausencia institucional terminó transformándose en un debate muchísimo más amplio sobre el estado de la seguridad en España y sobre la relación entre el gobierno y las fuerzas de seguridad. El problema para Marlaska es que este episodio amenaza con quedarse grabado durante mucho tiempo, porque en política hay errores que se olvidan rápido. Pero los errores asociados a símbolos emocionales suelen perseguir durante años, especialmente cuando aparecen vinculados a funerales, tragedias nacionales o fuerzas de seguridad. Y mientras todo eso ocurre, el Ejecutivo intenta contener el desgaste, evitando alimentar aún más la polémica. Pero cada nueva declaración reabre el debate. Cada entrevista vuelve a poner el foco sobre la misma pregunta. Y cada aparición pública del ministro vuelve a estar condicionada por lo ocurrido, porque la imagen ya está instalada en la opinión pública, y cambiar una imagen emocional es muchísimo más difícil que responder a una crítica política normal. La cuestión ahora es hasta qué punto esta crisis puede afectar realmente al gobierno, porque aunque el Ejecutivo ha resistido numerosas polémicas durante los últimos años, esta tiene características distintas.
Aquí confluyen seguridad, guardia civil, narcotráfico, víctimas mortales y símbolos institucionales. Una combinación extremadamente delicada en cualquier país. Además, el contexto político español actual multiplica el impacto de cualquier crisis emocional. La polarización hace que cada episodio se convierta rápidamente en una batalla nacional. Y en ese terreno, las redes sociales amplifican todo a una velocidad descomunal. En cuestión de horas, el caso Marlaska Barbate se convirtió en tendencia constante. Circularon vídeos, fotografías, mensajes de agentes y reacciones de ciudadanos indignados. Y cuanto más crecía la conversación digital, más difícil resultaba para el gobierno recuperar el control del relato. Porque en política moderna ya no basta con gestionar los hechos, también hay que gestionar las emociones colectivas. Y en esta ocasión, la emoción dominante fue clarísima: indignación. La gran pregunta ahora mismo es si este episodio marcará un antes y un después en la relación entre Interior y la Guardia Civil. Porque muchas asociaciones consideran que el malestar acumulado ha llegado a un punto límite. Y algunos analistas creen que el gobierno subestimó completamente el impacto simbólico que tendría la ausencia del ministro. Lo cierto es que el funeral de Barbate terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que una despedida institucional. Se transformó en un espejo del clima político y emocional que atraviesa España. Un país donde la desconfianza hacia las instituciones crece en determinados sectores, donde las fuerzas de seguridad reclaman más respaldo y donde cada gesto político se analiza hasta el último detalle. Y quizá eso sea lo más importante de toda esta historia. No únicamente si Marlaska debió o no acudir al funeral, sino lo que la reacción masiva revela sobre el momento político actual. Porque cuando miles de personas sienten que un símbolo institucional ha fallado, el problema deja de ser únicamente una agenda oficial. Se convierte en una cuestión de confianza. Y recuperar la confianza perdida siempre es mucho más difícil que perderla. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Estamos ante una polémica pasajera que terminará diluyéndose con el paso de las semanas? ¿O ante uno de esos episodios capaces de marcar definitivamente la imagen pública de un ministro? Lo único seguro es que la indignación no ha desaparecido. Las heridas siguen abiertas. Y el debate sobre el abandono que sienten muchos miembros de las fuerzas de seguridad continúa creciendo. Porque detrás de cada titular, detrás de cada declaración política y detrás de cada enfrentamiento mediático, hay algo mucho más profundo que millones de españoles están observando con preocupación. La sensación de que la distancia entre quienes gobiernan y quienes se juegan la vida sobre el terreno podría ser cada vez mayor. Y esa percepción, cuando se instala en una parte importante de la sociedad, puede terminar teniendo consecuencias políticas enormes. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Marlaska cometió un error imperdonable al no acudir al funeral? ¿O consideras que toda esta polémica ha sido utilizada políticamente para desgastar al gobierno? Déjanos tu opinión en los comentarios porque este debate está dividiendo completamente a España. Y si quieres seguir viendo análisis directos, profundos y sin filtros sobre todo lo que ocurre en la política española, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que está pasando ahora mismo en España no ha hecho más que empezar.